aquí su dinosaurio, los vamos a bella personal el plato más perturbador de la TAM. O sea, este no espera. Los casos perturbadores de Latinoamérica es uno de los temas que más me han intrigado en los últimos meses. Hay cientos de casos poco conocidos, los cuales creo que superan fácilmente a la ficción. Hoy en la segunda parte de esta serie vamos a sumergirnos en los siguientes casos perturbadores. Otolina presenta. Si pensamos en Venezuela, quizás imaginemos varios sucesos inquietantes. Pero hay un caso el cual no solo es misterioso, sino controversial. Verán, en los 70s Venezuela era este país de gran riqueza, gracias a que el precio del petróleo se había disparado. Podríamos decir que todos en el país eran libres y tenían la facilidad de comprar lo que quisieran. Pero detrás de todo esto estaba sucediendo algo complicado. Verán, mientras el país estaba progresando, lo opuesto ocurría en la política. Las cosas eran cada vez más difíciles. Por ejemplo, los políticos estaban aferrados a que el petróleo solucionaría todos los problemas del país y que siempre serían ricos. Había una gran corrupción. Y en pocas palabras parecía que no faltaba mucho para que el país se derrumbara. Pero justo en este periodo es donde ocurriría algo oscuro. Ahora, para entender esto debemos regresar unos años atrás. Reinaldo Tolini era esta gran personalidad de la televisión venezolana. Ahora, Reni había tenido una gran carrera que había comenzado a principios de los 50s. Poco después tendría un programa que se volvería famoso llamado El Show de Reni. Este iniciaría a finales de los 50s y durante los 60s habría todo tipo de invitados importantes en él, desde figuras famosas del país hasta celebridades internacionales. Así que todo esto junto con el carisma de Reni lo convirtieron en una de las personas más queridas de Venezuela. Pero a inicios de los 70 Reni haría algo interesante, por así decirlo, y esto se convertiría en uno de los casos más oscuros de Venezuela. Para inicios de los 70 Reni llevaba más de 20 años de trayectoria. Quienes eran cercanos a él lo describían como alguien honesto, profesional y que amaba su país. Así que no solo era visto como esta figura carismática, sino que poco a poco se fue convirtiendo en una figura importante de Venezuela. Pero aquí sucede algo interesante. Verán, poco después Reni, que estaba en desacuerdo con muchos de los cambios que estaban ocurriendo en la política, decide meterse en este mundo. Pero esto inmediatamente hizo que el gobierno se preocupara. Y aquí es donde las cosas comienzan a volverse extrañas. Lo que pasaba era que Reni tenía ideas muy interesantes. Por ejemplo, pensaba en fomentar el patriotismo. Decía que la educación debía ser accesible para todos. También decía que solo las personas mejor preparadas debían gobernar. A veces hablaba de cómo eliminar la corrupción. Pero además quería que Venezuela buscara otros recursos además del petróleo para que el país progresara y se hiciera mejor. Así que el gobierno estaba preocupado. Es decir, ellos querían lo opuesto. Y no solo eso, sino que Reni en verdad era muy querido y gran parte del país estaba de acuerdo con sus ideas. El problema es que esto hizo que el gobierno interfiriera, y en 1973 varios de los proyectos de la televisión y radio de Reni fueron censurados. De hecho, poco después el show de Reni sería cancelado de un día para otro. Así que es un poco extraño, ¿cierto? Bueno, digamos que aquí es donde se pone peor. Ahora el gobierno haría todo lo posible por censurarlo, pero luego de esto Reni haría otra cosa. En 1977 Reni funda el Movimiento de Integridad Nacional, un partido político al cual usaría para lanzarse como candidato a ser presidente. Así que esto toma por sorpresa a todos en el país. Y no solo eso, además Reni lanza un nuevo programa de radio llamado Venezuela Despierta. En este se dedicaba a hablar de la corrupción que había en la política, las formas en las que el país podía crecer y, en resumen, cómo crear uno de los mejores países de Latinoamérica. Algo que, como sabemos, no eran los planes de este país. En este punto los planes e ideas de Reni se habían convertido en una gran polémica. A pesar de que había quienes no confiaban en él, la gran mayoría del país lo apoyaba. Pero poco a poco, después, en el 16 de marzo de 1978, todo cambiaría. Este día Reni había programado una junta con algunos empresarios importantes del país en la isla Margarita, una isla ubicada aproximadamente a 22 kilómetros de donde Reni estaba. Así
Así que a eso de las 5:10 p.m. el avión despega. A bordo de él van Renny junto con su jefe de campaña Ciro Medina, otros 2 colaboradores llamados Luis Duque y César Oropesa, y el Insistente. Hola. Ajá, la pena. Y después te toda la enfermedad esta te no te está tanto y te das bajo entonces. Si son el tamaño si ya de adulto son todos de la estatura de un niño. Toda la estatura de mi hermanito. No, mi pregunta es existencial. Don Carlos Olavarría. El vuelo duraría poco menos de 1 hora. El problema es que el avión jamás aterrizaría. Yo todavía te estrello. Verán, esta es la parte más extraña y siniestra del caso. No se sabe la hora exacta, pero se dice que entre las 5:15 y 5:30 el avión comenzó a tener problemas. Las autoridades tardaron varios días en dar con el lugar donde se encontraban los restos del avión. Al final de todo dirían que el incidente había sido causado por las nubes densas de aquel día. Pero aquí es donde está lo extraño de este caso. Verán, muchas personas no creen esta versión, y durante años han asegurado que aquel día el cielo estaba despejado. Incluso hay un reporte oficial del Centro Nacional de Huracanes de Miami que confirma esto. Así que la teoría de muchos es que el gobierno venezolano intervino para sabotear el avión de Renny. Como vemos, es un caso perturbador y misterioso, pero el siguiente se vuelve más desgarrador. Una noche de julio del 2012, millones de peruanos se sentaron frente a sus televisores para ver el estreno de un nuevo programa. El problema es que nadie sabía que este sería el inicio de un caso desgarrador y quizás uno de los más perturbadores de Perú. Ajá, ver este programa. Verán, esta noche una joven de 18 años llamada Ruth Talia Sayas entra a los estudios de esta televisora para grabar el primer episodio del Valor de la Verdad. Ahora, este show consistía en que los participantes eran conectados a un detector de mentiras y poco a poco les iban haciendo algunas preguntas. Estas parecían ser inocentes al principio, pero conforme el show avanzaba se iban haciendo más incómodas y personales. La finalidad del show era que sus participantes revelaran sus secretos más oscuros, por así decirlo, y a cambio de eso se ganarían 50,000 soles. Así que con esto entendemos mejor el tipo de programa que era. Ahora, Ruth llevaba una vida simple y tranquila. Era hija de padres humildes que tiempo atrás la habían mandado a la capital de Perú en busca de mejores oportunidades. Podríamos decir que sus padres le habían dado todo por ella, hasta el punto en que sacrificaron su economía con tal de sacar a su hija adelante. Bien, pues afortunadamente la vida de Ruth iba bien. De hecho, tiempo después de que Ruth llega a Lima, conoce a un chico llamado Brian y poco tiempo después comienzan una relación. Pero había un inconveniente. Verán, en realidad Brian era un joven que no tenía grandes aspiraciones. Y de hecho prefería ganarse la vida haciendo todo tipo de actividades criminales. Una de estas actividades era la trata de personas. Pero aquí es donde el caso comienza a hacerse más retorcido. Ahora, meses antes del show, Ruth y Brian habían terminado su relación. Solo que para hacer esto más dramático, la televisora decidió juntarlos y fingir que aún estaban juntos. Así que el 7 de julio Ruth se sienta frente a las cámaras y sus padres junto con Brian están a unos metros de ella. Y lo que pasa después es interesante. Cuando el show comienza, Ruth va respondiendo las primeras preguntas que son sencillas. Cosas como ¿alguna vez dejaste de asistir a clases sin que tu madre lo sepa? O si a una persona se le cae dinero, ¿se lo devolverías? Pero luego de varios minutos estas se van volviendo más personales. Así que cuando Ruth llega a la pregunta 10 comienza lo difícil. Y de hecho lo que Ruth revela comienza a preocupar a sus padres. Incluso hay un punto más adelante en el show en el cual la madre le pide a Ruth que por favor no siga y se retire. ¿Qué quiere decirle? Yo quiero que te retires, amor. Así que como podemos ver, todo el ambiente estaba cambiando. Y Ruth estaba a punto de revelar uno de sus secretos más oscuros. ¿Realmente trabajas en un call center? No. Ahora, durante 8 meses Ruth les había dicho a sus padres y Brian que este era su empleo. Solo que luego de esta pregunta todo se vino abajo. Y aquí es donde todo comienza a volverse más impactante para todos. Verán, Ruth no solo confesó que no trabajaba en un call center, sino que en realidad era empleada de un club nocturno. Pero lo que revelaría después sería aún más desgarrador tanto para sus padres como para Brian.
En este punto las preguntas se volvieron más difíciles de responder. Por ejemplo, ahora le preguntaban si esperaba a alguien mejor para dejar a Brian, a lo que Ruth responde que sí. Anda. ¿Crees que tus padres estarían orgullosos de ti si supieran realmente a qué te dedicas? No. En esta el conductor le pregunta a Ruth si cree que sus padres estarían orgullosos de ella si supieran la verdad de su empleo, a lo que Ruth responde que no. Así que luego de esto sus padres comienzan a angustiarse más, pero todo se volvería más difícil en la pregunta final, porque aquí le preguntan a Ruth si alguna vez había aceptado dinero a cambio de relaciones sexuales. No. Ahora, cuando Ruth escucha la pregunta se queda pensando por varios segundos. Sí. No. No, güey. Al escuchar esto, las cámaras enfocan a sus padres y podemos ver cómo están devastados. Güey. Es decir, todo lo que pensaban de su hija se había venido abajo. Este era el punto del no retorno. Pero cuando la cámara pasa a Brian, simplemente lo vemos mirando fijamente a Ruth con una expresión fría. Ahora, recordemos que a pesar de que ya no estaban juntos, lo que acababa de revelar Ruth sobre su trabajo ocurría cuando aún eran novios. Así que esto tomó por sorpresa a Brian. Digamos que su orgullo había recibido un golpe muy fuerte, y lo que había empezado como algo inocente había terminado en algo doloroso para todos. Pero nada de esto se compararía con lo que estaba por suceder. No, güey. Ahora, de acuerdo con algunos testimonios luego del programa, cada vez que Rudy y su familia salían a la calle eran acosados. Pero en el caso de Brian, a él le tocó lo peor, ya que tanto sus conocidos como gente que lo reconocía le decían todo tipo de insultos para humillarlo. Así que poco después del show empezó a exigirle a Ruth parte del premio de 15,000 soles. Constantemente le mandaba mensajes amenazantes, la llamaba y la seguía a todos lados. Ahora, Ruth intentaba hacer todo lo posible por ignorar esto y se negaba a darle dinero. Pero eso nos lleva al 15 de septiembre del 2012. Esta fue la última vez que se supo de Ruth. Parecía que la tierra se la había tragado. Ahora, sus padres desesperados acudieron a la policía, pero no recibieron la atención adecuada. De hecho, solo cuando otros medios se enteraron de que la desaparecida era la chica del valor de la verdad, las autoridades comenzaron a tomar el caso en serio. Y fue aquí cuando un amigo cercano a Ruth declaró que la última vez que la vio estaba recibiendo llamadas de un número desconocido, el cual más tarde Ruth confirmaría que se trataba de Brian. Y para el 24 de septiembre la policía recibió un reporte. Este reporte mencionaba un fuerte olor a descomposición, así que una vez aquí encontraron un pozo de 6 metros de profundidad. En el fondo de este estaba Ruth, quien desgraciadamente se encontraba sin vida. No, güey. Ahora, las autoridades no tardaron en atrapar a Brian, quien confesó que su tío lo había ayudado a raptar a Ruth, y una vez atrapada procedieron a hacerle todo tipo de cosas atroces. Al final de todo, Brian fue sentenciado a 33 años de prisión y su tío a 30. Pero el caso es controversial debido a que aún quedan algunas preguntas sin respuesta, como por qué la televisora mantuvo la farsa de la relación aún conociendo los riesgos, o por qué eligieron exponer la vida íntima de una joven vulnerable y luego no quisieron hacerse responsables de esto. Es uno de los casos más perturbadores de Perú, pero veamos uno más oscuro. La fecha es 19 de mayo de 1986. Sergio Mota era este controlador aéreo que trabajaba en el aeropuerto de San José de los Campos, Brasil. Ahora, Sergio era un controlador aéreo con varios años de experiencia, por lo que podríamos llamarlo un experto. También era una persona escéptica, y de esos que no creen en los sucesos misteriosos. El problema era que a eso de las 8 p.m. Sergio vería un evento que se convertiría en uno de los más perturbadores de Latinoamérica, y que al día de hoy no tiene una explicación ¿Por qué lógica. puedes ver esa mancha ahí? Ni modo. Verán, a esta hora Sergio estaba en la torre de control en otro día más de trabajo, pero momentos después se da cuenta que hay algo curioso a unos kilómetros de la torre. Esto que Sergio miraba era una luz intensa que se encontraba suspendida en el cielo y parecía no moverse. Lo extraño de la luz es que estaba suspendida a una altura baja, así que no podía ser una estrella o alguna aeronave. Pero luego pasó algo más interesante. Esta luz comenzó a moverse de una forma inusual en el mismo sitio. Cuando Sergio voltea a ver los radares se da cuenta que estos también mostraban aquel objeto que se mantenía estático. Así que al no entender qué era esto, se voltea con sus compañeros y les muestra. Pero al igual que él, no podían entender lo que era este objeto.
Al no saber qué hacer, Sergio llama a otros aeropuertos cercanos, pero todos dan la misma versión. Es decir, el objeto se mostraba en todos los radares, pero no podían identificar lo que era. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más raras. Verán, luego de unos segundos el objeto comienza a cambiar de colores y al mismo tiempo se acerca hacia la torre de control. En este punto Sergio baja la intensidad de las luces de la pista, pero cuando hace esto el objeto se acerca aún más y de hecho más adelante Sergio diría que era como si esta cosa intentara comunicarse con él. Pero bien, segundos después Sergio toma unos binoculares, pero cuando intenta ver el objeto este emite una luz aún más intensa y luego vuelve a elevarse para comenzar a volar alrededor del aeropuerto. Así que no solo parecía que esta cosa intentaba decirle algo a Sergio, sino que parecía estar jugando con él de alguna forma. Pero esto solo era el comienzo y luego ocurriría algo mucho más interesante. Verán, en cuestión de minutos varios pilotos comerciales de diferentes aerolíneas empezaron a reportar avistamientos similares sobre los estados de San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Goiás. Estamos hablando de varios kilómetros en extensión. Ahora, solo para darnos una idea, digamos que el área donde estaban todos estos avistamientos era incluso más grande que todo el país de España. Así que en verdad era un evento sorprendente y aterrador. Todos estos sitios reportaban diferentes objetos luminosos de gran tamaño, los cuales parecían desafiar las leyes de la física. Por ejemplo, un piloto que se encontraba volando sobre 2 ciudades de Brasil reportó ver 2 objetos acercándose a su avión a gran velocidad, pero de repente uno de estos comenzó a acelerar hacia su avión, lo que hizo que casi impacte contra él. Otro caso es el del vuelo de Trans-Brasil. Durante este vuelo, tanto los pasajeros como el personal de la aerolínea reportaron ver decenas de objetos luminosos suspendidos en el aire. Y el tercer caso es quizás el más interesante de estos. Fue el del coronel Osiris Silva. Bien, pues este reportó que mientras volaba junto con el copiloto Alcir Pereira detectaron 3 ovnis en el radar. Al ver que se encontraban a unos cuantos kilómetros de donde estaban, decidieron investigarlos. Segundos después se encontraron con este gran punto luminoso frente a ellos. El problema es que cuando estaban a solo un par de kilómetros de él, el objeto simplemente desapareció. Y cuando llegaron a la base, los 2 militares estaban aterrados. Y estos son solo algunos de los casos que hay, ya que en realidad hubo cientos de avistamientos aquella noche. De hecho, se dice que alrededor de 2,000 personas fueron testigos de este suceso paranormal. Tanto autoridades como ciudadanos de varias partes de Brasil reportaron ver luces de colores encima de edificios y hogares durante varias horas. Todo era tan sorprendente e inquietante que el Centro de Operaciones de Defensa Aérea ordenó enviar a 5 aviones de combate. Intentaron interceptar algunos de estos objetos, pero sucedería algo curioso. Verán, luego de estos avistamientos, los aviones iban a toda velocidad para cazar estos ovnis, pero la misma historia se repetía. Es decir, el avión identificaba el objeto, luego se acercaba a él, pero este instantáneamente desaparecía tanto de los radares como de la vista de los pilotos, y reaparecía unos segundos después en otro punto del cielo. Así que era como si estas cosas estuvieran jugando con ellos, y a pesar de todos los esfuerzos jamás pudieron acercarse lo suficiente a uno de estos ovnis. Todos los reportes hablaban de maniobras que desafiaban la lógica, como quedarse estáticos en el aire, dar giros en ángulos rectos, volar en zigzag, cambiar de color y trayectoria, y elevarse a altitudes extremas. Por ejemplo, también tenemos la historia del capitán Sousa, quien detectó que uno de estos objetos iba volando a 19,000 kilómetros por hora de acuerdo con los radares. Y para que entendamos bien, el récord de velocidad de aquella época era de 7,274 kilómetros. Así que parecía que estos objetos no habían sido fabricados por humanos. Pero, ¿qué sucedió aquella noche en Brasil? Bien, pues luego del incidente comenzaron a surgir varias teorías. Por ejemplo, se habla de que aquella noche varios aviones espías invadieron los cielos de Brasil, pero esto jamás se pudo comprobar, y no explica cómo es que algunos de estos objetos realizaban maniobras que desafiaban la física. Otra teoría era que podría tratarse de meteoritos o fenómenos atmosféricos, pero muchos se preguntan cómo es que estos meteoritos podrían mantenerse suspendidos en el aire.